Guyton and Hall, unidad 14. Endocrinología y reproducción. Capítulo 75. Introducción a la endocrinología. Coordinación de las funciones corporales por mensajeros químicos. Las múltiples actividades de las células, los tejidos, los órganos del cuerpo están coordinadas mediante la interacción de diversos tipos de mensajeros químicos. 1. Neurotransmisores. Liberados por las acciones terminales de las neuronas en las uniones sinápticas y que actúan localmente controlando las funciones nerviosas. 2. Hormonas endocrinas, producidas por glándulas o por células especializadas que las secretan a la sangre circulante y que influyen en la función de células diana situadas en otros lugares del organismo. 3. Hormonas neuroendocrinas, secretadas por las neuronas hacia la sangre y que influyen en las funciones de células diana de otras partes del cuerpo. 4. Hormonas paracrinas, secretadas por células hacia el líquido extracelular para que actúen sobre células diana vecinas de un tipo distinto. 5. Hormonas autocrinas, producidas por células y que pasan al líquido extracelular desde el que actúan sobre las mismas células que las fabrican. 6. Citocinas, péptidos secretados por las células hacia el líquido extracelular y que pueden funcionar como hormonas autocrinas, paracrinas o endocrinas. Entre ellas se encuentran las interleucinas y otros linfocinas secretadas por los linfocitos colaboradores que actúan sobre otras células del sistema inmunitario. Ver capítulo 35. Las hormonas citocinas, como por ejemplo la leptina, producidas por los adipocitos, se conocen a veces como adiposinas. En los capítulos siguientes se estudian sobre todo los sistemas hormonales endocrino y neuroendocrino, teniendo en cuenta que muchos de los sistemas regulados por los mensajeros químicos del organismo interactúan entre sí para mantener la homeostasis. Por ejemplo, la médula suprarrenal y la glándula hipofisaria secretan sus hormonas principalmente en respuesta a los estímulos nerviosos. Las células neuroendocrinas, situadas en el hipotálamo, poseen axones que terminan en la neurohipófisis y en la eminencia medial y que secretan diversas neurohormonas como la hormona antidiurética, la oxitocina y las hormonas hipofisiótropas, encargadas de controlar la secreción de las hormonas de la adenohipófisis. Este tipo de hormonas son las que regulan activando o inhibiendo. Las hormonas endocrinas viajan por el aparato circulatorio hasta llegar a las células de todo el cuerpo, incluidas las del sistema nervioso en algunos casos, donde se unen a los receptores e inician numerosas reacciones. Algunas hormonas endocrinas afectan a muchos tipos distintos de células del organismo. Así, la hormona del crecimiento de la adenohipófisis es la responsable del crecimiento de la mayoría de los tejidos, y la tiroxina de la glándula tiroidea incrementa la velocidad de muchas reacciones químicas en casi todas las células corporales. Otras hormonas actúan principalmente en determinados tejidos efectores, ya que solo estos tejidos poseen receptores abundantes para esta molécula. Por ejemplo, la corticotropina de la adenohipófisis estimula específicamente la corteza suprarrenal, haciendo que secrete hormonas córtico-suprarrenales a su vez. Las hormonas de los ovarios ejercen sus efectos principales sobre los órganos sexuales femeninos y las características sexuales secundarias del cuerpo de la mujer. En la figura 75.1 se muestra la localización. En la figura 75.1 se muestra la localización anatómica de las principales glándulas y tejidos endocrinos del cuerpo, excepto la placenta, una fuente adicional de hormonas sexuales. En la tabla 75.1 se resumen los aspectos generales de los distintos sistemas hormonales y sus acciones principales.
Los múltiples sistemas hormonales del cuerpo intervienen en la regulación de casi todas sus funciones, incluidas el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo, el equilibrio hidroelectrolítico, la reproducción y el comportamiento. Por ejemplo, las personas que carecen de hormona del crecimiento tienen una estatura muy baja. Si la glándula tiroidea deja de secretar tiroxina y triiodotironina, casi todas las reacciones químicas del organismo serán más lentas y la persona se volverá torpona. Sin insulina pancreática, las células corporales apenas pueden utilizar los hidratos de carbono alimenticios como fuente energética. Por último, sin las hormonas sexuales, el desarrollo y las funciones sexuales no tienen lugar. Estructura química y síntesis de las hormonas. Existen tres clases generales de hormonas. 1. Proteínas y polipéptidos. Como las hormonas secretadas por la adenohipófisis, la neurohipófisis, el páncreas, la insulina y el glucagón y las glándulas paratiroides, hormona paratiroidea, además de otras muchas, ver tabla 75.1. 2. Esteroides. Secretadas por la corteza suprarrenal, cortisol y aldosterona, los ovarios, estrógenos y progesterona, los testículos, testosterona y la placenta, estrógenos y progesterona. 3. Derivadas del aminoácido tirosina, secretados por la glándula tiroidea, tiroxina y triiodotironina y la médula suprarrenal, adrenalina y noradrenalina. No se conoce ninguna hormona que sea un polisacárido o un ácido nucleico. Las hormonas polipeptídicas y proteicas se almacenan en vesículas secretoras hasta que se necesiten. Casi todas las hormonas del organismo son polipéptidos y proteínas. Su tamaño oscila desde un pequeño polipéptido formado tan solo por 3 aminoácidos, como por ejemplo la hormona liberadora de tirotropina, hasta el de proteínas de 200 aminoácidos, como la hormona del crecimiento y la prolactina. En general, los polipéptidos con más de 100 o más aminoácidos se denominan proteínas, mientras que aquellos que cuentan con menos de 100 reciben el nombre de péptidos. Las hormonas proteicas y peptídicas se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso de las distintas células endocrinas, de la misma forma que las demás proteínas. Ver figura 75.2. Por lo general, al principio se sintetizan como proteínas de gran tamaño sin actividad biológica, también llamadas preprohormonas, y se escinden en el retículo endoplasmático para formar prohormonas de menor tamaño. Estas prohormonas se transfieren a continuación al aparato de Golgi, donde se encapsulan en vesículas secretoras. En este proceso, las enzimas de las vesículas escinden las prohormonas y producen hormonas más pequeñas con actividad biológica y fragmentos inactivos. Las vesículas se almacenan en el citoplasma y muchas de ellas se unen a la membrana celular hasta que se necesita su secreción. Las hormonas y los fragmentos inactivos se secretan cuando las vesículas secretoras se fusionan con la membrana celular y el contenido del gránulo entra en el líquido intersticial o directamente en el torrente sanguíneo mediante exocitosis. En muchos casos, el estímulo para producir exocitosis es el incremento de la concentración de calcio del citosol, provocada por la despolarización de la membrana plasmática. En otros, la estimulación de un receptor de superficie de las células endocrinas eleva la concentración del monofosfato de adenosina cíclico o AMP cíclico y, a continuación, activa las proteínas sinasas que desencadenan la secreción de la hormona. Las hormonas peptídicas son hidrosolubles, cualidad que les permite entrar con facilidad en la circulación para su transporte a tejidos sobre los que actúan. Las hormonas esteroideas suelen sintetizarse a partir del colesterol y no se almacenan. Las hormonas esteroideas tienen una estructura química que se asemeja a las del colesterol y, en la mayoría de los casos, las hormonas se sintetizan a partir de este.
Son liposolubles y están formadas por 3 anillos de ciclohexilo y un anillo de ciclopentilo combinados en una estructura única. Ver figura 75.3. Aunque las células endocrinas secretoras de esteroides apenas almacenan hormona, tras un estímulo adecuado pueden movilizar con rapidez los grandes depósitos de esteres de colesterol de las vacuolas del citoplasma para la síntesis de esteroides. Gran parte del colesterol de las células productoras de esteroides Gran parte del colesterol de las células productoras de esteroides procede del plasma, aunque también hay síntesis de nuevo de colesterol. Dado que los esteroides son muy liposolubles, una vez sintetizados, pueden difundirse a través de la membrana celular y penetrar en el líquido intersticial y a continuación en la sangre. Las hormonas amínicas derivan de la tirosina. Los dos grupos de hormonas derivadas de la tirosina, las sintetizadas por la glándula tiroidea y en la médula suprarrenal, se forman gracias a la acción de las enzimas situadas en el citoplasma de las células glandulares. Las hormonas tiroideas se sintetizan y almacenan en la glándula tiroidea y se incorporan a las macromoléculas de proteína tiroglobulina, que a su vez se deposita en grandes folículos de esta glándula. La secreción hormonal comienza cuando se escinden las aminas de la tiroglobulina y las hormonas no unidas se liberan hacia el torrente sanguíneo. Una vez en la sangre, la mayoría de las hormonas tiroideas se combinan con proteínas plasmáticas, en especial con la globulina fijadora de la tiroxina, que libera con lentitud las hormonas en los tejidos efectores. La adrenalina y la noradrenalina se forman en la médula suprarrenal en una proporción de 4:1, que normalmente secreta 4 veces más adrenalina que noradrenalina. Las catecolaminas introducidas en vesículas preformadas, donde se almacenan su secreción. Al igual que ocurre con las hormonas proteicas almacenadas en gránulos secretores, las catecolaminas de la médula suprarrenal también se liberan mediante exocitosis. Cuando acceden a la circulación, permanecen en el plasma en forma libre o conjugadas con otras sustancias. La figura 75.1 muestra las localizaciones anatómicas de las principales glándulas y tejidos endocrinos en el organismo. Primero, en el hipotálamo, la glándula pineal, la hipófisis, las glándulas paratiroideas, detrás de la glándula tiroides, el timo, el estómago, las glándulas suprarrenales, el páncreas, el riñón, el tejido adiposo, el intestino delgado, los ovarios, los testículos y la placenta. Tabla 75.1. Glándulas endocrinas, hormonas y sus estructuras y funciones. En el hipotálamo tenemos las hormonas, la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento y las hormonas inhibidoras de la hormona de crecimiento o somastatina, hormona liberadora de gonadotropinas y factor inhibidor de prolactina o dopamina. La hormona liberadora de tirotropina tiene la función principal de estimular la secreción de tirotropina y prolactina y su estructura química es un péptido. Borrar desde tabla 75.1 y volver a grabar. Tabla 75.1. Glándulas endocrinas, hormonas y su estructura y funciones. Desde el hipotálamo se secretan la hormona liberadora de tirotropina, cuya función principal es estimular la secreción de tirotropina y prolactina. La estructura química es un péptido. En el hipotálamo se secreta hormona liberadora de corticotropina, que induce la liberación de corticotropina y es un péptido. En el hipotálamo se secreta la hormona liberadora de la hormona de crecimiento,
que induce la liberación de la hormona del crecimiento, también es un péptido. En el hipotálamo también tenemos la hormona liberadora de gonadotropinas, que induce la liberación de la hormona luteinizante y de la hormona estimulante del folículo, y también es un péptido. Y luego tenemos los factores inhibidores, en el hipotálamo también, siempre la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento o somatostatina, que inhibe la liberación de la hormona de crecimiento, que es un péptido, y el factor inhibidor de prolactina o dopamina, que inhibe la liberación de prolactina y es una amina. En la glándula tejido de la adenohipófisis encontramos la hormona del crecimiento, son las hormonas tróficas. La hormona del crecimiento, que tiene la función principal de estimular la síntesis de proteínas y el crecimiento general de casi todas las células y tejidos, que es un péptido. La hormona estimulante de la tiroides, que estimula la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas, la tiroxina y triiodotironina, que es un péptido. La corticotropina estimula la síntesis y secreción de las hormonas córtico-suprarrenales, como el cortisol, los andrógenos y aldosterona, es un péptido. Prolactina, que favorece el desarrollo de las mamas femeninas y la secreción de leche, que es un péptido. En la adenohipófisis, la hormona estimulante del folículo o FSH. Induce el crecimiento de los folículos en el ovario y la maduración de los espermatozoides en las células de Sertoli en los testículos. También es un péptido. Y por último, dentro de las hormonas gonadotrofinas, en la adenohipófisis, la hormona luteinizante, que estimula la síntesis de testosterona por las células de Leydig en los testículos, estimula la ovulación y la formación del cuerpo lúteo y la síntesis de estrógenos y progesterona en los ovarios. También es un péptido. En la neurohipófisis tenemos dos hormonas, neurohormonas. La hormona antidiurética, también llamada vasopresina, que incrementa la reabsorción de agua por los riñones e induce vasoconstricción y aumento de la presión arterial, que es un péptido, y la oxitocina, que estimula la eyección de la leche de las mamas y las contracciones uterinas, que también es un péptido. En la glándula y tejido tiroides encontramos las T3, la T4 y la calcitonina. La tiroxina, T4, y triiodotironina, T3, incrementan la velocidad de las reacciones químicas de casi todas las células y, por tanto, el índice metabólico del organismo. Son de tipo amina. Y después tenemos una hormona que contrarresta la paratormona, que es la calcitonina, que favorece el depósito de calcio en los huesos y reduce la concentración de iones calcio en el líquido extracelular. Es una hormona hipocalcemiante. También es un péptido. Después tenemos en las glándulas o tejidos de corteza suprarrenal el cortisol y la aldosterona. El cortisol tiene la función que tiene múltiples funciones metabólicas en el control del metabolismo de las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas, y también posee efectos antiinflamatorios. Es una hormona de tipo esteroide. Y la aldosterona incrementa la reabsorción de sodio a nivel renal y la secreción de potasio y de iones hidrógenos también, y es de tipo esteroide. En la médula suprarrenal, en la glándula o tejido de médula suprarrenal, encontramos la formación de noradrenalina o adrenalina, los mismos efectos que la estimulación simpática. Son de tipo amina. Luego tenemos en el páncreas insulina y glucagón, la insulina formada por las células betas, que favorece el paso de la glucosa al interior de muchas células y de esta forma controla el metabolismo de los hidratos de carbono. La insulina es un péptido y el glucagón, también un péptido secretado por las células alfa del páncreas, incrementa la síntesis y liberación de glucosa desde el hígado y a los líquidos corporales. La hormona paratiroides secreta hormona paratiroidea, que controla la concentración de iones calcio en el
suero por aumento de su absorción intestinal y renal y liberación del calcio de los huesos. Es un péptido, es una hormona hipercalcemiante. Los testículos secretan testosterona, que favorece el desarrollo del aparato reproductor masculino y de los caracteres sexuales secundarios en el hombre. También es de tipo esteroide. Y los ovarios secretan estrógenos y progesterona. Los estrógenos, ambas son esteroideas. Los estrógenos estimulan el crecimiento y desarrollo del aparato reproductor femenino, de la mama femenina y de los caracteres sexuales secundarios de la mujer. Y la progesterona estimula la secreción de leche uterina por las glándulas endometriales del útero y favorece el desarrollo del aparato secretor de la mama. También es de tipo esteroide. La placenta, en el glándula o tejido placenta, tenemos gonadotropina coriónica humana, que favorece el crecimiento del cuerpo lúteo y la secreción por este de estrógenos y de progesterona, que es de tipo péptido. La somatomotropina humana, que probablemente ayuda a favorecer el desarrollo de algunos tejidos fetales y de las mamas de la gestante. También es un péptido. Los estrógenos y la progesterona, véanse las acciones de los estrógenos y la progesterona ovárica. También son de tipo esteroide. El riñón secreta renina, que cataliza la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1, que actúa como una enzima, es un péptido. La 1,25 dihidrocolecalciferol, que incrementa la absorción intestinal de calcio y la mineralización del hueso, que es un esteroide. La eritropoyetina, que incrementa la producción de eritrocitos, que es un péptido. Y luego pasamos al corazón, que secreta un péptido natriurético auricular que incrementa la excreción de sodio por los riñones y reduce la presión arterial. Es un péptido. En el estómago encontramos gastrina, que estimula la secreción del ácido clorhídrico por las células parietales, que es un péptido. En el intestino delgado tenemos secretina, que estimula la liberación de bicarbonato y agua en las células acinales del páncreas, que es un péptido, y colecistocinina, que estimula la contracción de la vesícula biliar y la liberación de enzimas pancreáticas. También es un péptido. Y por último, en la glándula o tejido de los adipocitos se secreta leptina, que inhibe el apetito, estimula la termogénesis y también es un péptido. La figura 75.2 muestra la síntesis y secreción de las hormonas peptídicas. El estímulo para la secreción humoral. De nuevo. La figura 75.2 muestra la síntesis y secreción de las hormonas peptídicas. El estímulo para la secreción hormonal consiste a menudo en variaciones en los niveles de calcio intracelular o de monofosfato de adenosina cíclico o AMP cíclico en la célula. La figura 75.3 muestra la estructura química de diversas hormonas esteroides. Secreción, transporte y aclaramiento de las hormonas de la sangre. Secreción hormonal tras un estímulo y duración de la acción de las distintas hormonas. Algunas hormonas, como la adrenalina y la noradrenalina, se secretan varios segundos después de la estimulación de la glándula y tardan en desarrollar toda su acción escasos segundos o minutos. Otras, como la tiroxina o la hormona del crecimiento, tardan varios meses en ejercer todo su efecto. Así pues, el inicio y la duración de la acción difieren en cada hormona y dependen de su función de control específica. Concentraciones hormonales en la sangre circulante y ritmos de secreción hormonal. Las concentraciones de las hormonas necesarias para controlar casi todas las funciones metabólicas y endocrinas son increíblemente reducidas. Sus valores en la sangre oscilan desde tan solo 1 pg,
una millonésima parte de un miligramo, ¿qué es petagramo? En cada mililitro de sangre hasta como mucho algunos microgramos, unas millonésimas de gramo por mililitro de sangre. De igual modo, los ritmos de secreción de las distintas hormonas son muy pequeños y de ordinario se miden en microgramos o en miligramos por día. A lo largo de este capítulo veremos que los tejidos efectores disponen de mecanismos muy especializados gracias a los cuales estas minúsculas cantidades de hormona ejercen un potente control sobre los sistemas fisiológicos. Control por retroalimentación de la secreción hormonal. La retroalimentación negativa evita la actividad excesiva de los sistemas hormonales. Aunque la concentración plasmática de muchas hormonas fluctúa en respuesta a los distintos estímulos que tienen lugar a lo largo del día, todas las hormonas estudiadas hasta el momento están, en principio, muy controladas. En la mayoría de los casos, este control se ejerce a través de mecanismos de retroalimentación negativa, descritos en el capítulo 1, que garantizan un nivel de actividad adecuado en el tejido efector. En general, cuando un estímulo induce la liberación de una hormona, los estados o los productos derivados de la acción de esta tienden a detener dicha liberación. En otras palabras, la hormona o uno de sus productos ejerce un efecto de retroalimentación negativa con el fin de impedir una secreción excesiva de la hormona o su hiperactividad en el tejido efector. La regulación hormonal por retroalimentación tiene lugar en todas las fases, incluidos los procesos de transcripción y traducción genética que intervienen en la síntesis de la hormona y las fases de elaboración o liberación hormonales. En ocasiones, la variable controlada no es la velocidad de secreción de la hormona, sino el grado de actividad en el tejido efector. Por consiguiente, las señales de retroalimentación enviadas a la glándula endocrina solo serán lo bastante potentes para reducir la secreción adicional de la hormona cuando la actividad sobre el tejido efector alcance un nivel adecuado. La retroalimentación positiva puede dar lugar a un incremento de las concentraciones hormonales. En algunos casos, cuando la acción biológica de la hormona induce la secreción de cantidades adicionales, tiene lugar una retroalimentación positiva. Un ejemplo de esta retroalimentación positiva es el gran aumento de la síntesis de hormona luteinizante o LH que se produce como consecuencia del efecto estimulador ejercido por los estrógenos sobre la adenohipófisis antes de la ovulación. La LH secretada actúa en los ovarios, donde estimula la síntesis de más estrógenos, que a su vez favorecen la secreción de LH. Con el tiempo, la LH alcanza una concentración adecuada y se desarrolla el control mediante retroalimentación negativa de la secreción hormonal. Variaciones cíclicas de la liberación hormonal. Además del control por retroalimentación negativa y positiva de la secreción hormonal, la liberación de hormonas está sometida a variaciones periódicas que dependen de los cambios de estación, de las distintas etapas del desarrollo y del envejecimiento, el ciclo diurno o circadiano o del sueño. Por ejemplo, la secreción de la hormona de crecimiento aumenta de forma notable durante el primer periodo del sueño, mientras que disminuye en las fases posteriores. En muchos casos, estas variaciones cíclicas de la secreción hormonal obedecen a los cambios de actividad de las vías nerviosas que intervienen en el control de la liberación. Las oscilaciones de la señalización endocrina están inducidas en parte por los relojes circadianos. Como se expone en el capítulo 59, ver figura 59.8, el núcleo supraquiasmático NSQ del hipotálamo actúa como un reloj maestro que controla los patrones rítmicos de los relojes biológicos en muchas partes del organismo, incluidas las células neuroendocrinas y las glándulas endocrinas. También existe evidencia de un control del reloj local en los tejidos endocrinos periféricos, como la glándula suprarrenal y el páncreas, que experimentan cambios cíclicos en su sensibilidad a diversas señales.
Los cambios cíclicos en la respuesta tisular y las fluctuaciones en las concentraciones hormonales proporcionan importantes mecanismos para que el cuerpo se anticipe y se adapte a los cambios espectaculares en las tensiones y las demandas que tienen lugar normalmente durante el transcurso del día, desde un sueño reparador a la ingestión de comidas y niveles elevados de actividad física y mental. Los cambios rítmicos y las cambiar. Los cambios rítmicos en las hormonas sexuales femeninas, que se producen en un ciclo promedio de 28 días, también son esenciales para la reproducción, como se analiza en el capítulo 82. Transporte de las hormonas en la sangre. Las hormonas hidrosolubles, los péptidos y las catecolaminas se disuelven en el plasma y se transportan desde su origen hacia los tejidos efectores, donde difunden desde los capilares para pasar al líquido intersticial y en última instancia a las células efectoras. Por otra parte, las hormonas esteroideas y tiroideas circulan en la sangre unidas principalmente a las proteínas plasmáticas. De ordinario, menos del 10% de las hormonas esteroideas o tiroides del plasma se encuentran en forma libre. Por ejemplo, más del 99% de la tiroxina de la sangre está unida a las proteínas plasmáticas. No obstante, las hormonas unidas a las proteínas no difunden bien a través de los capilares y no pueden acceder a sus células efectoras, por lo que carecen de actividad biológica hasta que se disocian de las proteínas plasmáticas. Las cantidades relativamente grandes de hormonas unidas a las proteínas plasmáticas actúan como depósito y reponen la concentración de hormona libre cuando se unen a sus receptores diana o desaparecen de la circulación. La unión de las hormonas a las proteínas plasmáticas retrasa considerablemente su eliminación del plasma. Aclaramiento de las hormonas de la sangre. Se conocen dos factores que pueden aumentar o disminuir la concentración de una hormona en la sangre. 1. El ritmo de secreción hormonal hacia la sangre y 2. La velocidad del aclaramiento hormonal de la sangre, que recibe el nombre de tasa de aclaramiento metabólico y, de ordinario, se expresa como el número de mililitros del plasma que se limpian de la hormona por minuto. Para calcular esta tasa de aclaramiento se miden 1. La velocidad de desaparición de la hormona del plasma, por ejemplo, en nanogramos por minuto, y 2. La concentración en plasma de la hormona, por ejemplo, en nanogramos por mililitro de plasma. Así, la tasa de aclaramiento metabólico se calcula mediante el uso de la siguiente fórmula. La tasa de aclaramiento metabólico es igual a la velocidad de desaparición de la hormona del plasma sobre la concentración de la hormona. El procedimiento habitual para realizar esta medición es el siguiente. Se marca con una sustancia radiactiva una solución purificada de la hormona que se va a analizar. A continuación se inyecta la hormona radiactiva en el torrente sanguíneo a una velocidad constante hasta que la concentración radiactiva del plasma es también constante. En este momento, la velocidad de desaparición de la hormona radiactiva en el plasma equivale a la velocidad de infusión, lo que corresponde a la tasa de aclaramiento. Al mismo tiempo, se mide la concentración plasmática de la hormona radiactiva utilizando un procedimiento normalizado de recuento de centelleo. Por último, se calcula la tasa de aclaramiento metabólico con la fórmula anterior. Las hormonas se eliminan del plasma de diversas maneras. 1. Por destrucción metabólica de los tejidos. 2. Por unión a los tejidos. 3. Por excreción hepática por la bilis. Y 4. Por excreción renal hacia la orina. En el caso de determinadas hormonas, un descenso de la tasa de aclaramiento metabólico provoca a menudo una concentración excesiva en los líquidos corporales circulantes. Por ejemplo, cuando existe una hepatopatía, las hormonas esteroideas se acumulan en exceso, ya que estas hormonas se conjugan principalmente en el hígado y se eliminan con la bilis. En ocasiones, las hormonas son degradadas en las células efectoras por diversos procesos enzimáticos que provocan la endocitosis del complejo hormona receptor de la membrana celular. La hormona se metaboliza entonces en la célula y los receptores se reciclan y pasan de nuevo a la membrana celular.
Casi todas las hormonas peptídicas y las catecolaminas son hidrosolubles y circulan en la sangre libremente. Por lo general, se degradan en la sangre y en los tejidos por acción enzimática y se excretan con rapidez por los riñones y el hígado, por lo que permanecen muy poco tiempo en la sangre. Por ejemplo, la semivida de la angiotensina 2, que circula en la sangre, es inferior a 1 minuto. Las hormonas que se encuentran unidas a las proteínas plasmáticas se eliminan de la sangre con una velocidad mucho menor y a veces permanecen en la circulación varias horas o incluso días. La semivida de los esteroides suprarrenales en circulación oscila entre 20 y 100 minutos, mientras que la semivida de las hormonas tiroides unidas a proteínas ascienden de 1 a 6 días. Mecanismos de acción de las hormonas. Receptores de hormonas y su activación. La acción de una hormona comienza con su... Receptores de hormonas y su activación. La acción de una hormona comienza con su unión a un receptor específico de la célula efectora. Las células que carecen de receptores para una hormona no responden a ella. Los receptores de algunas hormonas se localizan en la membrana de la célula efectora, mientras que los de otras se encuentran en el citoplasma o en el núcleo. Cuando la hormona se combina con su receptor, esta acción desencadena una cascada de acciones en la célula. La activación se potencia en cada etapa, de forma que hasta una pequeña concentración de hormona puede ejercer gran efecto. Los receptores hormonales son proteínas de gran tamaño y cada célula estimulada posee habitualmente entre 2000 y 10.000. Los receptores hormonales son proteínas de gran tamaño y cada célula estimulada posee habitualmente entre 2000 y 100.000 receptores. Además, cada receptor suele ser muy específico para una única hormona, lo que determina el tipo de hormona que actuará en un tejido concreto. Los tejidos que reaccionan en respuesta a una hormona determinada son los que contienen receptores específicos para ella. Los distintos tipos de receptores hormonales se encuentran de ordinario en los siguientes lugares. 1. En o sobre la superficie de la membrana celular. Los receptores de membrana son específicos, sobre todo de las hormonas proteicas y peptídicas y de las catecolaminas. 2. En el citoplasma celular. Los receptores principales en las distintas hormonas esteroideas se encuentran fundamentalmente en el citoplasma. 3. En el núcleo celular. Los receptores de las hormonas tiroideas se encuentran en el núcleo y se cree que están unidos a uno o varios cromosomas. El número y la sensibilidad de los receptores hormonales están regulados. El número de receptores de las células efectoras no permanece constante, sino que varía de un día a otro e incluso de un minuto a otro. Con frecuencia, los receptores proteicos se inactivan o destruyen mientras ejercen su función. En otras circunstancias, se reactivan o la célula fabrica otros nuevos. Por ejemplo, un aumento en la concentración hormonal o de su unión a un receptor de la célula diana disminuye a menudo el número de receptores activos. Esta disminución de la expresión de los receptores puede deberse a 1. La inactivación de algunas moléculas receptoras. 2. La inactivación de algunas proteínas intracelulares que actúan como moléculas de señalización. 3. El secuestro temporal del receptor en el interior de la célula, lejos del lugar de acción de la hormona, que solo interactúa con los receptores situados en la membrana celular. 4. La destrucción de los receptores por lisosomas después de haber penetrado en el interior de la célula. O 5. La menor producción de receptores. En todo caso, la disminución de la expresión de los receptores reduce la capacidad de respuesta de las células efectores de la hormona. Algunas hormonas provocan un aumento de la expresión de los receptores y de las lo de anterior es downregulation y esto sería upregulation. Algunas hormonas provocan un aumento de la expresión de los receptores y de las proteínas de señalización intracelular. En estos casos,
La hormona estimulante produce la formación de un número mayor de moléculas del receptor y de moléculas de señalización intracelular, sintetizados ambos por la célula diana, o bien aumentada la disponibilidad de receptores para la interacción con la hormona. Cuando se produce este efecto, la sensibilidad del tejido efector de las acciones estimulantes de la hormona aumenta de forma progresiva. Señalización intracelular tras la actividad del receptor hormonal. En casi todos los casos, la hormona ejerce su acción sobre el tejido efector formando en primer lugar un complejo hormona-receptor. La formación de este complejo altera la función del propio receptor que al activarse inicia los efectos hormonales. Conviene dar algunos ejemplos de distintos tipos de interacción para aplicar este proceso. Receptores unidos a canales iónicos. Prácticamente todos los neurotransmisores como la acetilcolina y la noradrenalina se combinan con los receptores de la membrana postsináptica. Esta combinación produce casi siempre un cambio en la estructura del receptor que suele consistir en la apertura o cierre de un canal para uno o varios iones. Algunos de estos receptores unidos a canales iónicos abren o cierran los canales de ion sodio, otros los del ion potasio y otros los del ion calcio, etc. Los movimientos de estos iones a través de los canales son los que producen los efectos subsiguientes en las células postsinápticas. Algunas hormonas circulantes pueden ejercer ciertas acciones mediante la activación de los receptores de tipo canal iónico, pero como se expondrá más adelante, la mayoría de las hormonas que abren y cierran estos canales lo hacen en forma indirecta, abriéndose a receptores que están acoplados a una proteína G o a una enzima. Receptores hormonales unidos a proteínas G. Muchas hormonas activan receptores que regulan de manera indirecta la actividad de proteínas efectoras, por ejemplo, enzimas o canales iónicos, mediante su acoplamiento a grupos de proteínas de la membrana celular llamadas proteínas heterotrimétricas de unión al trifosfato de guanosina o GTP, proteínas G. Ver figura 75.4. Todos los receptores acoplados a algún tipo de proteína G, hay más, aproximadamente 1000, poseen 7 segmentos transmembrana que forman un asa dentro y fuera de la membrana celular. Algunas partes del receptor sobresalen hasta el citoplasma celular, sobre todo la cola citoplasmática del receptor, y se acoplan a las proteínas G, que constan de 3 partes, es decir, son triméricas, las subunidades alfa, beta y gamma. Cuando un ligando, una hormona, se une a la parte extracelular del receptor, provoca en este un cambio de conformación que activa las proteínas G e induce señales intracelulares que 1. Abren o cierran los canales iónicos de la membrana celular. 2. Modifican la actividad de una enzima del citoplasma o de la célula. O 3. Activan la transcripción génica. Las proteínas G triméricas deben su nombre a su capacidad para unirse a nucleótidos guanosina. En su forma inactiva, las subunidades alfa, beta y gamma de las proteínas G forman un complejo que se fija al difosfato de guanosina o GDP. En la subunidad alfa, cuando el receptor se activa, sufre un cambio de conformación por el que la proteína G trimérica unida al GDP puede asociarse al receptor por parte citoplasmática de este e intercambia GDP por GTP. El desplazamiento de GDP por GTP hace que la subunidad alfa se disocie del complejo trimérico y se una a otras proteínas de señalización intracelular. A su vez, estas proteínas alteran la actividad de los canales iónicos o de las enzimas intracelulares, tales como la adenilciclasa o la fosfolipasa C, que modifican su función celular. La figura 75.4 muestra el mecanismo de activación de un receptor unidos a una proteína G. Cuando la hormona se une al receptor, el complejo inactivo alfa, beta y gamma de la proteína G se asocia al receptor y se activa cambiando el difosfato de guanosina, GDP, por trifosfato de guanosina o GTP.
De esta forma, la subunidad alfa, a la que se une el GTP, se disocia de las unidades beta y gamma y de la proteína G e interactúa con las proteínas efectoras de la membrana, que suelen ser enzimas que inician la señalización intracelular. Los acontecimientos de señalización se interrumpen rápidamente cuando se elimina la hormona y la subunidad alfa se inactiva a sí misma, convirtiendo su enlace con GTP en otro con GDP. A continuación, la subunidad alfa vuelve a combinarse de nuevo con la subunidad beta y gamma para formar una proteína trimérica G, inactiva unida a la membrana. En el capítulo 46 se exponen detalles adicionales de la vía de señalización de las proteínas G que se muestran además en la figura 46.7. Algunas hormonas se unen a proteínas G inhibidoras llamadas proteínas GI, mientras que otras lo hacen a proteínas G estimuladoras llamadas proteínas GS. Dependiendo de que el receptor hormonal se una a las proteínas G inhibidoras o estimuladora, la hormona reducirá o incrementará la actividad de las enzimas intracelulares. Este complejo sistema de proteínas G de la membrana celular proporciona una amplia gama de posibles respuestas celulares a las distintas hormonas en los diversos tejidos efectores del organismo. Receptores hormonales unidos a enzimas. Cuando son activados, algunos receptores pasan a funcionar ellos mismos como enzimas o se asocian a las enzimas que las activan. Estos receptores unidos a enzimas son proteínas que solo atraviesan la membrana celular una vez, al contrario de lo que sucede con los receptores unidos a una proteína G que poseen 7 segmentos transmembrana. Los receptores unidos a enzimas tienen su lugar de unión a la hormona en la parte exterior de la membrana celular y su porción catalítica o de unión a la enzima en el interior de esta. Cuando la hormona se une a la porción extracelular del receptor, se activa o a veces inactiva una enzima situada en el interior de la membrana celular. Aunque muchos receptores unidos a enzimas poseen una actividad enzimática intrínseca, otros dependen de enzimas a las que asocian de forma estrecha para producir las modificaciones correspondientes de la función celular. La tabla 75.2 recoge algunos de los muchos factores de crecimiento peptídico, citocinas y hormonas que utilizan la tirosina sinasa de receptores unidos a enzimas para señalización celular. Un ejemplo de receptor unido a enzima es el receptor de la leptina. Ver figura 75.5. La leptina es una hormona secretada por los adipocitos que ejerce muchos efectos fisiológicos, pero que adquiere una gran importancia en la regulación del apetito y del equilibrio energético, tal como se explica en el capítulo 72. El receptor de leptina es un miembro de la gran familia de receptores de citocinas que no poseen actividad enzimática por sí misma, pero que envían señales a través de las enzimas a las que se asocian. En el caso del receptor de leptina, una de las vías de señalización tiene lugar a través de una tirosina sinasa de la familia Janus sinasa o JAK, la JAK2. El receptor de leptina es un dímero, es decir, tiene dos partes, y se une a la leptina por su porción extracelular, lo que altera su conformación, permitiendo la fosforilación y la activación de las moléculas intracelulares JAK2 asociadas. Las moléculas JAK2 activadas fosforilan a su vez a otras moléculas de tirosina en el complejo receptor de leptina JAK2, interviniendo así en la señalización intracelular. Las señales intracelulares consisten en la fosforilación de proteínas, transmisoras de señales y activadoras de la transcripción, STAT o STAT, que activan la transcripción de los genes efectores de la leptina para que inicien la síntesis de la proteína. La fosforilación de la JAK2 induce asimismo la activación de otras vías enzimáticas intracelulares como las proteínas sinasas activadas por mitógenos, MAPK,
y la fosfatidilinositol 3 sinasa, PI3K. Algunos de los efectos de la leptina son rápidos gracias a la activación de estas enzimas intracelulares, mientras que otros son más lentos porque dependen de la síntesis de nuevas proteínas, es decir, a nivel de ADN. Otro ejemplo muy utilizado en el control hormonal de las funciones celulares es el de las hormonas que se unen a un receptor transmembrana especial que se convierte en una enzima Tabla 75.2. Hormonas que utilizan la señalización del receptor tirosina sinasa. El factor de crecimiento de los fibroblastos, la hormona de crecimiento, el factor de crecimiento hepatocítico, la insulina, el factor de crecimiento similar a la insulina 1 o IGF-1, la leptina, la prolactina y el factor de crecimiento del endotelio vascular. La figura 75.5 muestra el receptor unido a una enzima, el receptor de leptina. El receptor se encuentra en forma de hemodímero, dos partes idénticas, y la leptina se une a su porción extracelular, provocando así la fosforilación y la activación de la llanusinasa 2 o JAK2 intracelular asociada a este. Este mecanismo conlleva la fosforilación de las proteínas traductoras de señales y activadoras de la transcripción, o STAT, que a su vez activan la transcripción de genes sobre los que actúan y por lo tanto la síntesis de proteínas. La fosforilación de JAK2 también activa otros sistemas enzimáticos que intervienen en algunos de los efectos más rápidos de la leptina y sitios de fosforilación específicos de la tirosina. Otro ejemplo, muy utilizado en el control hormonal de las funciones celulares, es el de las hormonas que se unen a un receptor transmembrana especial que se convierte en la enzima adenilato ciclasa activada en el extremo que está localizada hacia el interior de la célula. Esta ciclasa cataliza la formación de AMP cíclico, el cual desarrolla múltiples efectos dentro de la célula para controlar su actividad, como se verá más adelante. El AMP cíclico recibe el nombre de segundo mensajero porque no es la propia hormona la que causa directamente las modificaciones intracelulares, sino que es el AMP cíclico que en las modificaciones intracelulares El AMP cíclico recibe el nombre de segundo mensajero porque no es la propia hormona la que causa directamente las modificaciones intracelulares, sino que es el AMP cíclico el que, actuando como segundo mensajero, produce dichos efectos. En unas pocas hormonas peptídicas, como por ejemplo el péptido natriurético auricular, el que actúa como segundo mensajero es el monofosfato de guanosina cíclico, solo ligeramente distinto de AMP cíclico. Receptores hormonales intracelulares y activación de los genes. Varias hormonas, entre ellas los esteroides suprarrenales y gonadales, las hormonas tiroideas, los retinoides y la vitamina D, se unen a receptores proteicos del interior de la célula en lugar de hacerlo a receptores de membrana. Como estas hormonas son liposolubles, atraviesan con facilidad la membrana celular e interactúan con receptores situados en el citoplasma o incluso en el núcleo. El complejo hormona-receptor activado se fija después a una secuencia reguladora específica de ADN, también llamada promotor, llamada elemento de respuesta a la hormona, que activa o reprime la transcripción de genes específicos y la formación de ARN mensajero. Ver figura 75.6. Por tanto, minutos, horas o incluso días después de que la hormona haya entrado en la célula, aparecen en ella proteínas recién formadas que pasan a controlar nuevas funciones celulares nuevas o a alterar las existentes. Muchos tejidos distintos disponen de receptores hormonales intracelulares idénticos, pero los genes regulados por estos receptores son diferentes. Un receptor intracelular solo podrá activar una respuesta genética si se produce la combinación adecuada de proteínas reguladoras del gen, y muchas de estas proteínas son específicas para cada tejido, y por tanto,
La respuesta de los diversos tejidos a una misma hormona depende no solo de la especificidad de los receptores, sino también de la expresión de los genes regulados por dichos receptores. La figura 75.6 muestra el mecanismo de interacción de las hormonas lipófilas, como los esteroides, con los receptores intracelulares de las células efectoras. Cuando la hormona se une al receptor en el citoplasma o en el núcleo, el complejo hormona-receptor se fija al elemento de respuesta a la hormona promotora o promotor en el ADN. De esta forma, se activan o inhiben la transcripción de los genes, la formación de ARN mensajero y la síntesis de proteínas. Mecanismos de segundo mensajero que median las funciones hormonales intracelulares. Ya se mencionó que una de las formas en las que la hormona ejerce sus acciones intracelulares consiste en estimular la formación del segundo mensajero AMP cíclico en la membrana celular. A su vez, el AMP cíclico induce los efectos intracelulares posteriores de la hormona. Así pues, la única acción directa de la hormona sobre la célula consiste en la activación de un solo tipo de receptor de membrana. El segundo mensajero hace el resto. El AMP cíclico no es el único segundo mensajero empleado por las distintas hormonas. Existen otros dos, ambos de enorme importancia. 1. Los iones calcio y la calmodulina asociada a ellos. Y 2. Los productos de la degradación de los fosfolípidos de la membrana. En algunos casos, una hormona se puede estimular más de un sistema de segundos mensajeros en el mismo tejido diano. El sistema de segundo mensajero adenilato ciclasa AMP cíclico. En la tabla 75.3 se enumeran algunas de las muchas hormonas que emplean el mecanismo adenilato ciclasa AMP cíclico para estimular los tejidos efectores. En la figura 75.7 se representa el sistema del segundo mensajero adenilato ciclasa AMP cíclico. La unión de las hormonas al receptor hace que éste se acople a una proteína G que cuando estimula el sistema adenilato ciclasa AMP cíclico recibe el nombre de proteína G, S, stimulatory o estimuladora. La estimulación de la adenilato ciclasa, una enzima unida a la membrana por la acción de la proteína GS, cataliza la conversión de una pequeña cantidad de trifosfato de adenosina del citoplasma en AMP cíclico dentro de la célula. Es pirofosfato, ¿no? Ello hace que se active la proteína sinasa dependiente del AMP cíclico que fosforila proteínas específicas de cada célula, desencadenando reacciones bioquímicas que, en última instancia, producen la respuesta celular a la hormona. Una vez formado el AMP cíclico en la célula, suele activar una cascada de enzimas, es decir, activa a la primera enzima que, a su vez, activa una segunda, que activa una tercera y así sucesivamente. La importancia de este mecanismo reside en que tan solo unas pocas moléculas de adenilato ciclasa activada dentro de la membrana celular bastan para activar muchas más moléculas de la siguiente enzima, que también provocan la activación de un número mayor de moléculas de la tercera enzima, etc. De esta forma, aún la más mínima cantidad de hormona que actúe sobre la superficie celular podrá iniciar una potente acción que desencadene la cascada de enzimas en toda célula. Si el complejo hormona-receptor se une a una proteína G inhibidora, denominada proteína GI, la adenilato ciclasa resultará inhibida, por lo que la formación de AMP cíclico disminuirá y la acción hormonal en la célula será inhibidora. Así pues, una hormona puede aumentar o disminuir la concentración de AMP cíclico y la fosforilación de proteínas celulares clave, dependiendo de si su receptor hormonal se une a una proteína G inhibidora o estimuladora. La acción específica que se produce en respuesta al aumento o a la disminución de AMP cíclico en cada tipo de célula efectora depende de la naturaleza del mecanismo intracelular. Algunas células poseen unas enzimas y otras tipos distintos. Por consiguiente, en las diversas células efectoras se desencadenan diferentes funciones, tales como la iniciación de la síntesis de sustancias químicas intracelulares específicas, la contracción o relajación muscular,
el comienzo de la secreción por las células y la alteración de la permeabilidad de la membrana. Así, una célula tiroidea estimulada por el AMP cíclico formará las hormonas metabólicas tiroxina y triiodotironina, mientras que las células de la corteza suprarrenal, el mismo AMP cíclico, inducirá la secreción de las hormonas esteroideas córtico-suprarrenales. Por otra parte, el AMP cíclico incrementa la permeabilidad al agua de algunas células epiteliales de los túbulos renales distales y colectores. La tabla 75.3 enumera las hormonas que utilizan el sistema de segundo mensajero adenilato ciclasa AMP cíclico. La angiotensina 2 en las células epiteliales, la calcitonina, las catecolaminas en los receptores beta, la corticotropina, ACTH, la gonadotropina coriónica humana, HCG, el glucagón, la hormona estimulante del folículo o FSH, la hormona estimulante de la tiroides o TSH, la hormona liberadora de corticotropina o CRH, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento o GHRH, la hormona luteinizante LH, hormona paratiroidea PTH, secretina, somastatina, vasopresina en el receptor B y células epiteliales. La figura 75.7 muestra el mecanismo de fosfato de adenosina cíclico o AMP cíclico por el que muchas hormonas ejercen su control de la función celular. ADP es difosfato de adenosina, ATP es trifosfato de adenosina, GTP es trifosfato de guanosina. El sistema de segundos mensajeros de los fosfolípidos de la membrana celular. Algunas hormonas actúan sobre los receptores transmembrana que activan la enzima fosfolipasa C unida a dominios internos de los receptores proyectados hacia el interior. Tabla 75.4. Esta enzima cataliza la degradación de algunos fosfolípidos de la membrana celular, en especial el difosfato de fosfatidilinositol o PIP2. Difosfato de fosfatidilinositol o PIP2, formando dos segundos mensajeros distintos, el trifosfato de inositol IP3 y diacilglicerol o DAG. El IP3 moviliza los iones de calcio de las mitocondrias y del retículo endoplasmático. Los propios iones calcio también poseen efectos de segundo mensajero e intervienen, por ejemplo, en la contracción del músculo liso y en la modificación de la secreción celular. El otro segundo mensajero lipídico, el diacilglicerol o DAG, activa la enzima proteína sinasa C, que fosforila un gran número de proteínas encargadas de producir la respuesta de la célula. La porción lipídica del DAG es el ácido araquidónico. Diacilglicerol. Este precursor de las prostaglandinas y de las hormonas locales tiene múltiples efectos sobre los tejidos de todo el organismo que se suman a los ejercidos por el propio DAG. El sistema de segundo mensajero calcio-calmodulina. Existe otro sistema de segundo mensajero que opera en respuesta a la entrada de calcio en las células. La entrada de calcio puede iniciarse 1. Por cambios de potencial de membrana que abren los canales de calcio de esta, o 2. Por la interacción de una hormona con los receptores de membrana que abren los canales de calcio. Cuando entran en la célula, los iones calcio se unen a la proteína calmodulina. Esta proteína posee 4 lugares de unión al calcio y cuando 3 o 4 de ellos se hallan unidos al ion, la calmodulina cambia de forma e inicia múltiples efectos en la célula, tales como la activación o la inhibición de las proteínas sinasas. La activación de la proteína sinasa dependiente de la calmodulina activa o inhibe mediante fosforilación las proteínas que participan en la respuesta celular a la hormona. Por ejemplo, una función específica de la calmodulina consiste en activar a la miosina sinasa de cadena ligera, que actúa directamente sobre la miosina del músculo liso para hacer que éste se contraiga. Ver figura 8.3. La concentración normal del ion calcio en casi todas las células del organismo
es de 10 a la menos 8 a 10 a la menos 7 moles por litro, cantidad insuficiente para activar el sistema de la calmodulina. Sin embargo, cuando la concentración aumenta hasta 10 a la menos 6 a 10 a la menos 5 moles por litro, el grado de unión es suficiente para provocar todas las acciones intracelulares de la calmodulina. La magnitud de este cambio de concentración coincide prácticamente con el que necesita el músculo esquelético para activar la troponina C, que a su vez causa su contracción, como se explica en el capítulo 7. Cabe destacar que la troponina C y la calmodulina se asemejan en su función y su estructura proteica. Volviendo al tema anterior, en la tabla 75.4 se describen las hormonas que utilizan el sistema de segundo mensajero fosfolipasa C. La angiotensina 2 en el músculo liso vascular, las catecolaminas en el receptores alfa, la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento o GHRH, la hormona liberadora de tirotropina o TRH, la hormona paratiroidea, PTH, la oxitocina y la vasopresina en su receptor B1 en el músculo liso vascular. Sería la función de vasoconstricción. La figura 75.8 muestra el sistema de segundos mensajeros de los fosfolípidos de membrana celular por el que algunas hormonas ejercen su control de la función celular. DAG es diacilglicerol, IP3 es trifosfato de inositol, PIP es difosfato de fosfatidil inositol. Hormonas que actúan principalmente sobre la máquina genética de la célula. Las hormonas esteroideas incrementan la síntesis proteica. Otro mecanismo de acción de las hormonas, en especial de las hormonas esteroideas, consiste en provocar la síntesis de proteínas en las células efectores. Estas proteínas actúan como enzimas, proteínas transportadoras o proteínas estructurales que a su vez ejercen otras funciones celulares. La secuencia de acontecimientos de la función de las hormonas esteroideas es básicamente la siguiente. Ver figura 75.6. La hormona esteroidea difunde a través de la membrana y entra en el citoplasma celular donde se une a una proteína receptora específica. 2. El complejo proteína receptora hormona difunde o es transportado al núcleo. 3. El complejo se une a regiones específicas de las cadenas de ADN de los cromosomas, activando el proceso de transcripción de determinados genes para la formación de ARN mensajero. Y 4. El ARN mensajero difunde el citoplasma, donde activa el proceso de traducción en ribosomas para formar nuevas proteínas. Por ejemplo, la aldosterona, una de las hormonas secretadas por la corteza suprarrenal, entra en el citoplasma celular de los túbulos renales, que contienen una proteína receptora específica denominada Por ejemplo, la aldosterona, una de las hormonas secretadas por la corteza suprarrenal, entra en el citoplasma celular de los túbulos renales que contienen una proteína receptora específica denominada a menudo receptor mineralocorticoide. Así pues, en estas células tiene lugar la secuencia de acontecimientos citada. Unos 45 minutos más tarde, comienza a aparecer proteínas en las células de los túbulos renales que favorecen la reabsorción de sodio y la secreción de potasio en los túbulos renales. Así pues, la acción de la hormona esteroidea se retrasa de forma característica al menos 45 minutos y a veces tarda en completarse hasta varias horas o incluso días. Este retraso contrasta notablemente con la rápida acción de algunas hormonas peptídicas y derivadas de aminoácidos como la vasopresina y la noradrenalina. Las hormonas tiroideas aumentan la transcripción de genes en el núcleo celular. Las hormonas tiroideas tiroxina y triiodotironina aumentan la transcripción de genes específicos en el núcleo. Para conseguir este aumento de la transcripción, estas hormonas se unen en primer lugar de forma directa a las proteínas receptoras del núcleo, como se expone en mayor detalle en el capítulo 77. Ver figura 77.5. Estos receptores
Son factores de transcripción activados localizados en el complejo cromosómico responsable del control de los promotores u operadores génicos, como se explica en el capítulo 3. Dos de las principales características de la función de las hormonas tiroideas en el núcleo son: 1. Activan los mecanismos genéticos para la síntesis de numerosos tipos de proteínas intracelulares, probablemente 100 o más. Muchas de estas proteínas intracelulares son enzimas que potencian la actividad metabólica intracelular en casi todas las células del organismo. Y 2. Una vez unidas a los receptores intranucleares, las hormonas tiroides siguen ejerciendo sus funciones de control durante días o incluso semanas. Determinación de las concentraciones hormonales en sangre. Casi todas las hormonas se encuentran en la sangre en cantidades minúsculas y a veces detectan cifras de tan solo una millonésima parte de miligramo, 1 pg por mililitro. Por consiguiente, resulta muy complicado determinar estas concentraciones en los medios químicos tradicionales. No obstante, en 1959, Rosalind Yalow y Solomon Berson desarrollaron un método sumamente sensible llamado radioinmunoanálisis, que revolucionó la determinación de las hormonas, de sus precursores y de sus productos metabólicos. Más recientemente se han desarrollado otros métodos, como el análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas para una medida precisa y de alto rendimiento de las hormonas. Radioinmunoanálisis. El radioinmunoanálisis se basa en el principio siguiente. En primer lugar, se produce un anticuerpo con gran especificidad por la hormona que se desea medir. En segundo lugar, se toma una pequeña cantidad de ese anticuerpo que, 1. Se mezcla con cierta cantidad de líquido extraído del animal en el que existe la hormona objeto de medición, y 2. Se mezcla de forma simultánea con una cantidad adecuada de la hormona patrón purificada que se ha marcado con un isótopo radioactivo. No obstante, es preciso que se cumpla un requisito específico. La cantidad de anticuerpo debe ser lo bastante reducida como para que se produzca la unión completa a la hormona marcada y a la hormona contenida en el líquido que se va a analizar. Por consiguiente, la hormona natural del líquido analizado y la hormona patrón radiactiva compiten por los lugares de unión del anticuerpo. Durante esta competencia, la cantidad de dos hormonas, natural y radiactiva, que se une al anticuerpo será proporcional a su concentración en el líquido evaluado. En tercer lugar, cuando la unión ha alcanzado el equilibrio, se separa el complejo anticuerpo-hormona del resto de la solución y la cantidad de hormona marcada se ha unido al complejo que se mide con técnicas de recuento radioactivo. Si la cantidad de hormona radiactiva ligada al anticuerpo es elevada, no cabrá duda que solo existía una pequeña porción de la hormona natural para competir con la radiactiva y por lo tanto la concentración de la hormona natural en el líquido estudiado era escasa. Por el contrario, si solo se une una pequeña cantidad de hormona radiactiva, la cantidad de hormona natural que competía por los lugares de unión era elevada. En cuarto lugar, para que la valoración sea muy cuantitativa, el procedimiento de radioinmunoanálisis se realiza también con soluciones patrón de distintas concentraciones de hormonas sin marcar. Después se traza una curva patrón como la que se muestra en la figura 75.9. Si se comparan las cuentas de radiactivas de las muestras desconocidas con la curva patrón, será posible determinar con un error variable del 10 al 15% la concentración de la hormona en el líquido problema. De esta forma, pueden analizarse cantidades tan ínfimas como millonésimas o incluso billonésimas de 1 gramo de hormona. Análisis de inmunoadsorción ligado a enzimas. El análisis de inmunoadsorción ligado a enzimas, o el ELISA, puede usarse para medir casi todas las proteínas y entre ellas las hormonas. En este análisis se combina la especificidad de los anticuerpos con la sensibilidad de los análisis enzimáticos sencillos. La figura 7510 muestra los componentes básicos del método, que suele hacerse en placas de plástico, cada una de las cuales tiene 96 pocillos. Cada pocillo está revestido por un anticuerpo, AB1, específico de la hormona que se va a estudiar. En cada pocillo se colocan muestras o referencias, tras lo que se añade un segundo anticuerpo, AB2.
también específico de la hormona, pero que se une a un lugar distinto de su molécula. A continuación se añade un tercer anticuerpo, AB3, que reconoce a AB2 y es capaz de fijarse a una enzima que convierte un sustrato adecuado en un producto fácil de detectar con métodos ópticos, colorimétricos o fluorescencia. Como cada molécula de enzima cataliza la formación de muchos miles de moléculas de producto, este método permite detectar cantidades muy pequeñas de moléculas de la hormona en cuestión. Al contrario de los métodos competitivos de radioinmunoanálisis, en los métodos de ELISA se utiliza un exceso de anticuerpo, de forma que todas las moléculas de hormona formen complejos con aquel y queden atrapadas. Por tanto, la cantidad de hormona existente en la muestra o en la referencia será proporcional a la cantidad de producto formado. El uso del método ELISA se ha generalizado en los laboratorios clínicos, pues 1. No utiliza isótopos radioactivos, 2. Gran parte del análisis puede automatizarse usando placas de 96 pocillos y 3. Su relación coste-efectividad y su exactitud son muy buenas en la valoración de las concentraciones hormonales.